todos y bienvenidos al seminario de hoy. Vamos a hablar de Creo Illustrate. Me llamo Jordi García, para los que no me conozcáis, y soy consultor técnico de Integral. Y bueno, durante la sesión de hoy, que espero que os parezca interesante, vamos a hablar de la herramienta de PTC para todo el tema de ilustraciones técnicas que se pueden utilizar para manuales, para temas de marketing, temas de mantenimiento, montajes, etcétera, etcétera. Antes de empezar un poquito con la sesión de hoy, voy a hacer una breve introducción de Integral para aquellos que no nos conozcáis tanto y a continuación haré una introducción del Creo Illustrate para los que no conozcáis el producto y después enseñaré todas las novedades acumuladas durante el año pasado. Salen dos versiones anuales, una sobre junio, otra sobre diciembre. Pues vamos a presentar las novedades acumuladas entre junio y diciembre. Bueno, sin más, vamos allá. Pues bueno, antes de nada, como decía, presentar un poco a todos los que no conozcáis Integral. Bueno, Integral es un grupo empresarial que desde hace ya muchos años nos dedicamos a ayudaros a vosotros como empresa a abordar proyectos de transformación digital. Y para ello, pues, digamos, nuestra labor es estar al día en todo ese conocimiento y transmitiros a vosotros el mismo y hacer esa transferencia de conocimiento y de soluciones para que podáis acometer ese tipo de proyectos. Para ello, pues, somos un gran equipo, un equipo importante, que estamos, como habéis visto, en muchas ciudades de aquí de España, pero que también estamos en otros países como Turquía, Portugal y Brasil. Y este equipo humano, pues nos dedicamos a daros ese servicio. Y ya veis que somos unos cuantos, aquí me encontráis a mí. Y bueno, sin más, pues, ¿qué intentamos? Intentar dar solución a todo el ciclo de desarrollo de producto, desde las iniciativas más comerciales o de ideas y necesidades de ventas comerciales hasta la final, que es el servicio postventa, ¿no? Pasando por, lógicamente, todo el proceso de creación de producto, ingeniería y producción y fabricación. Y para ello, pues nos ayudamos de herramientas de mercado, algunas de ellas, y otras desarrolladas por nosotros que completan esta solución o este conjunto de soluciones que luego van a ayudar a que todos los sistemas de la empresa, la información fluya de manera rápida, ágil y en el momento adecuado, ¿no? Como decía, para ello, pues no solo estamos ligados a soluciones o nos ayudamos de soluciones, sino nos ayudamos de fabricantes. Fabricantes que crean esas soluciones, son fabricantes líderes de mercado. Hoy vamos a hablar de una solución que es de PTC, que es el Creo Illustrate, pero bueno, ligado a ese fabricante, sabéis que tenemos herramientas de CAD, de IoT, de realidad aumentada o de gestión de PLM, pero bueno, tenemos otras soluciones que completan ese mensaje que os estaba dando hace un momento de dar solución a todos los departamentos en lo que es la generación de producto y del ciclo de vida del mismo, ¿no? Y bueno, sin más, para no enrollarme mucho, voy a empezar ya con lo que es el tema de hoy, que es el Creo Illustrate. Y bueno, al final, una situación que nos encontramos habitualmente hoy en día en el mercado es que, bueno, históricamente los trabajadores, eh, digamos que entraban en una empresa, estaban 40 años y conocían los productos de pe a pa. En cambio, hoy en día, pues, entre que los productos son más complejos y que además hay una alta rotación de muchas veces en las empresas, las habilidades, digamos, de los usuarios, es difícil que las interioricen como, pues, esos trabajadores que estaban años y años en una empresa haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, debemos de alguna manera dotar de herramientas a los usuarios para que les sea mucho más sencillo acometer este tipo de trabajos. Como decía, también los productos se han ido complicando. Antiguamente se hacía un producto que además meramente era mecánico y con ese producto
se podía estar vendiendo y prácticamente el mismo y montando durante 15, 20 años, hoy en día está en constante cambio y esos cambios hay que transmitirlos, ¿no? Y por último, los usuarios finales. Los usuarios finales también nos apretan a las empresas, nos demandan cada vez que la información que les proporcionamos sea pues más dinámica, más fácil de utilizar. Entonces, pues sabiendo todas estas presiones que digamos el mercado y que no nos podemos huir de ellas tenemos, pues vamos a buscar cómo solucionar y cómo dar esas herramientas, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar lo que son las ilustraciones técnicas. Eh, la frase típica de una imagen vale más que mil palabras, pues un poco vamos a ir por esa vía. O sea, la presentación de hoy lo que busca es demostrar y plasmar una manera fácil de dar solución a un montón de tipos de usuarios. Usuarios de mantenimiento, usuarios de montaje, usuarios de servicio técnico, usuarios clientes finales. Hay muchísimos tipos de usuarios que pueden necesitar información gráfica de producto, ¿no? Y a esos vamos a tratar hoy. Entonces, ¿cuál es la situación que nos encontramos y que debemos solventar? Normalmente las ilustraciones se hacen lógicamente de forma manual. Muchas veces se cogen, bueno, yo creo que no he repasado todas vuestras empresas, pero estoy convencido que el 99,9% de vosotros tenéis ya un CAD 3D. Y a partir de ese CAD 3D donde se dibuja el producto, cada uno de vosotros tenéis vuestras maneras de conseguir las ilustraciones. Algunos de ellos vosotros estáis utilizando ya el Creo Illustrate y veréis hoy novedades. Otros estáis utilizando la misma herramienta de CAD, con lo que ello conlleva a nivel nivel de detalle. Otros transformáis esas imágenes a un tercer CAD donde allí limpiáis líneas, borráis, añadís, quitáis, pintáis, etcétera, etcétera, con un trabajo que es muy manual y muy lento. Y que además normalmente está desconectado y desactualizado. Claro, si tenemos un 3D completo y completamente definido, que ese es otro reto que hay que conseguir, o sea, dibujar en 3D el 100% del producto o al menos la gran mayoría de él, pues veremos que con eso podemos sacarle mucho jugo. Y otro problema que nos encontramos es para los ilustradores, una de dos, o lo hace ingeniería o lo hace un departamento dedicado para ello, que muchas veces tiene que aprender CAD, sabiendo que el CAD es una herramienta que cualquier CAD al final tiene una curva de aprendizaje algo más compleja que otro tipo de herramientas más sencillas, pues estamos obligando a un ilustrador, a una persona que no está acostumbrada a utilizar una herramienta compleja, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que en algunos departamentos quien está haciendo esas ilustraciones son los ingenieros. ¿Y deben hacer los ingenieros? Los diseñadores de ingeniería posiblemente son personas demasiado técnicas para hacer una ilustración y se entretienen mucho en la perfección de los detalles cuando lo que se busca en la ilustración es ser mucho más gráfico y mucho más explicativo. Entonces ahí a veces es contraproducente el que ese tipo de perfiles hagan ese tipo de trabajos. Además, son procesos que muchas veces se hacen en serie, es decir, hasta que ingeniería no ha acabado su producto, ese producto no va a empezar a hacerse las imágenes, porque como son sistemas desconectados, yo no me voy a yo no me voy a poner a hacer una ilustración que luego voy a tener que rehacer porque me has cambiado no sé qué, me has movido un agujero o has añadido 4 piezas. Entonces, ¿qué hago? Me espero a que tú acabes y luego empiezo yo, como ilustrador. ¿Eso que conlleva? Que digamos, el proceso de crear el producto, y cuando hablo de crear el producto no es solamente diseñar y fabricar el hierro, sino que hay que meter el manual en la caja que vamos o en el contenedor que vamos a enviar el producto al cliente. Si no metemos un manual, en muchos lugares no van a dar por entregado el producto y como tal no vamos a cobrarlo. Entonces, el manual es de vital importancia, ¿no?
Entonces, el trabajar en serie pues es retrasar o alargar el proceso de entrega del producto. Por último, como hemos dicho, que esos trabajos a veces son muy manuales, muchas veces el problema que hay es que se hacen ilustraciones, se hacen imágenes, se hacen manuales que no se actualizan o se actualizan muy de vez en cuando. Por lo tanto, son las típicas manuales que veo y digo, uy, esto no es igual que lo que yo tengo, no tiene, este tiene más agujeros y resulta, pues, no lo han actualizado porque da mucho trabajo y hay que volver a hacer las imágenes, ¿no? ¿Cuál es la solución? Que vais a ver hoy, Creo Illustrate. Creo Illustrate es una herramienta que va a poder absorber la información 3D que estamos generando y va a poder crear todas esas imágenes que vamos a necesitar para documentación y además va a permitir que se actualice cuando actualicemos el 3D. Ahora lo veremos. ¿En qué consiste? Bueno, yo tengo un 3D dibujado en mi herramienta de CAD y abro en Illustrate ese mismo fichero de CAD, lo cual me permite no solo traerme información gráfica, sino también traerme información de metadatos, pero además me va a permitir que en el caso de que modifiquemos la geometría inicial en el CAD, se me actualice en mi ilustración. Por lo tanto, ya no sería tan necesario empezar cuando ya esté 100% acabado el producto para empezar a hacer mis ilustraciones. Es una herramienta mucho más sencilla de utilizar a nivel de interface y a nivel de funcionalidad. Por lo tanto, está pensada para usuarios que no son de CAD. Pensada para usuarios que van a trabajar de una manera que no, bueno, que están acostumbrados a herramientas, lógicamente, no es la primera vez que utilizan un software, pero no software tan sofisticados como son las herramientas como Creo, como AutoCAD, ¿no? Además es compatible con otros softwares que no son de Creo. Podemos no solamente integrar el Creo Parametrics, sino que podemos integrar otros software como luego veremos. A esta información que nos traemos del CAD, luego vamos a empezar a crear imágenes e ilustraciones. Esas ilustraciones van a necesitar de toda una serie de funcionalidad o de herramientas adicionales que nos van a permitir obtener pues imágenes mucho más explicativas que nos ayuden a documentar nuestras necesidades. Pues como en ese caso se ve, explosiones, líneas de explosión, globos y bueno, símbolos, toda una serie de elementos que nos van a ayudar a documentar mucho mejor la información. Tenemos también la estructura del producto. No solo traemos gráficamente las imágenes, sino que también traemos la lista de materiales, por llamarlo de una manera, de elementos que forman parte de ese producto, que podemos ocultar, mostrar o incluso podemos reorganizar para agrupar de manera que sea más adecuada a lo que estamos pretendiendo como ser, bueno, como persona que está haciendo un, un trabajo pensando en servicio postventa, por ejemplo, en manuales de servicio, pues podemos reorganizar para generar una estructura mucho más acorde con cómo se sirve o cómo se soluciona el producto, que no siempre es como se diseña, ¿no? Podemos añadir elementos como globos, que además pueden ser inteligentes. Hay formatos como el formato SVG o CGM, que son formatos vectoriales, que además pueden incluir funcionalidad que se llama hotspots, que son vínculos a ciertos elementos, en este caso los globos. Y si tenemos alguna aplicación que permite integrar ese tipo de elementos, pues podemos hacer que cuando cliquemos en un lugar nos ilumine el globo y nos ilumine el componente, ¿no? Cosas así. Podemos añadir símbolos, pues como vemos aquí, flechas, manos, aquí son símbolos. Creo que usted trae una pequeña librería, pero podemos ampliarla con todos los símbolos que nosotros queramos. No dejan de ser elementos 3D que podemos diseñar y crear nosotros, podemos descargarnos de diferentes librerías que hay en Internet, de componentes, de herramientas, por ejemplo, o diseñarlas nosotros, e ir completando mi librería para, de manera mucho más
gráfica mostrar pues el funcionamiento o lo que debe hacer el usuario, ¿no? En este caso, pues estamos viendo cómo esa flecha o esas dos manos indican pues cómo tienes que agarrar y girar el componente para ver cómo se va a mover otros elementos, ¿no? Además de jugar con colores, transparencias, etcétera. Ligado a eso de las transparencias y colores, podemos visualizar o hacer modificaciones visuales pues, para que parezca que la pieza está hecha, bueno, como antiguamente, con a plumilla, que se decía, ¿no? Dibujada con diferentes grosores para destacar lo que es la geometría más visible y más importante respecto a lo que a lo mejor son detalles pequeños que no son importantes. Pues él tiene herramientas que facilitan el crear ese tipo de visualizaciones, secciones, cambios de colores, etcétera. Podemos crear animaciones, como estamos viendo aquí. Podemos crear una animación donde se ve la operación que tenemos que crear de manera muy sencilla. Incluso esta animación eh, la podemos exportar en un formato vídeo para reproducir en una web, pero también la podemos exportar en formatos que luego con un visor podemos verla desde el ángulo que queramos. O sea, yo aquí estoy viendo la animación desde un ángulo, pero yo podría girar la pantalla, verla desde el ángulo que fuese más cómodo e incluso podría ocultar algún elemento si me molesta para entender la explicación que me están dando en el vídeo, ¿no? Todo eso lo puedo hacer. Además, el Creo Illustrate está integrado con Windchill. Windchill es el PLM que me permite gestionar todo el ciclo de vida del producto y lo que me permite es que yo desde Creo Illustrate pueda eh, abrir de Windchill el elemento 3D que hemos archivado y guardado en Windchill, pueda crear la ilustración y guardarla a su vez en Windchill para luego ser utilizada de una manera muy sencilla. De esta manera no tenemos que gestionar y guardar en carpetas y podemos aprovechar de todo lo que es la gestión del ciclo de vida del producto. Es decir, controlar versiones, controlar revisiones, aprobaciones, quién lo ha modificado, dónde se utiliza, etc. etc. Y por último, Creo Illustrate nos va a permitir de todas esas ilustraciones que hemos hecho, como hemos ido viendo animaciones, imágenes vectoriales, eh, secciones, vistas 3D, explosionados, etcétera, vamos a poder publicar en múltiples formatos. Formatos 3D como CreoView, como PDF 3D, ilustraciones 2D como el SVG, CGM, el formato ISO de ISODRAW. Podemos exportar a formato imagen, BMP, JPG, TIFF, PDF, vídeo, MP4 o Windows Media Video. Incluso una de las novedades que han salido y que luego la comentaremos, directamente en elementos compatibles con o nativos de Vuforia, que es la herramienta de realidad aumentada. De cada una de ellas tenemos toda una serie de preferencias que podemos configurar y de cada figura podemos incluso publicar múltiples formatos. Por lo tanto, de una imagen podríamos sacar un PDF más una imagen más el PVZ 3D, ¿no? ¿Cómo funciona al final? ¿Cree usted? Pues tenemos el CAT origen, con el que generamos el 3D, y desde Creo usted podemos abrir un montón de tipos de formatos, desde los nativos de Creo, PRT y Assemblies, a formatos neutros y genéricos como el STEP, el IGES o el VRML o los formatos de XF, WG, STLs, OBJs, etcétera. Lógicamente el PVZ, que es con el que más se trabaja, que es el formato de empaquetado de Creo, de CreoView. Y también podemos importar formatos de otros CADs, como Inventor, CATIA, Solidtext o SolidWorks. Una vez traemos esa información a Creo Illustrate, allí vamos a empezar a crear todas las figuras o imágenes necesarias. Como vemos aquí, podemos ir creando pues, diferentes pequeñas imágenes donde en algunas se vean vistas de detalle, explosiones, secciones, animaciones con procesos de montaje, etc, etc. Con todo eso, luego lo que vamos a hacer es publicarlas.
en diferentes formatos, como decía, formatos ilustración, formatos imágenes, podemos sacar, si hacemos una vista como se ve allí con globos, podemos sacar la lista de elementos en formato Excel, podemos sacar animaciones, como decía, en MP4 en Windows Media Video o directamente en el Creo View. Y con todo eso que vamos a utilizar, ¿qué vamos a hacer? Pues serán imágenes o ficheros que podremos utilizar en la herramienta que vayamos a utilizar para documentar. Pues PTC tiene Arbotes. Arbotes sería su herramienta de edición de contenido donde crearíamos el contenido de texto que acompañaría esas imágenes que hemos creado previamente con Creolus. Vamos a ver un poquito un ejemplo de cómo funciona Creolus. Me voy a traer un pequeño vídeo. Aquí lo tenéis. De Creolus. Eso es Creolus. El aspecto tiene funcionalidad muy sencilla donde podemos activar o desactivar elementos, podemos rotar y manipular las piezas sin ningún problema, las seleccionamos, las encuentra en el árbol, podemos fácilmente desmontar o explosionar ese componente, podemos seleccionar componentes y ocultarlos si nos molesta para hacer la ilustración que queremos hacer. Como veis, es muy sencillo, podemos ocultar directamente desde el área gráfica, podemos cambiar el modo de visualización para que se vea, pues en este caso, sombreado con aristas, podemos cambiar colores de piezas, podemos ver en modo ilustración sin colores, añadir las líneas de explosión que se pueden editar, pueden cambiar el estilo de línea, etc. Y ahí, bueno, vamos a seguir explosionando y haciendo un pequeño instrucción de cómo se ha de montar pues este componente pues, a lo mejor para su recambio o por si se estropea o cualquier cosa. Podemos automáticamente devolver la ubicación de una pieza, de todas. De una manera muy sencilla podemos ir generando estas ilustraciones. Tenemos diferentes orientaciones que incluso pueden venir de Creo. En Creo, si se han creado puntos de vista, se pueden traer. Podemos añadir símbolos con herramientas que nos van a ayudar a documentar la solución. Esas herramientas son 3D que también podemos mover. Puede haber imágenes también 2D, como en este caso, un aviso de precaución que está paralelo a la pantalla. Podemos crear la librería que nosotros deseemos de una manera muy fácil. Siempre podremos ver cuáles son los elementos vinculados, porque eso nos permite, si actualizamos el original, se nos actualiza en nuestra ilustración. Entonces, es importante ver cuál es el origen de los datos, todas las figuras creadas bueno, y aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que contiene este fichero de ilustración, que es un fichero con una extensión nativa, donde directamente tenemos toda la información del trabajo que estamos realizando. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver las diferentes figuras. Vamos a ver otra, donde ya tenemos hecho una imagen, donde por ejemplo hay una transparencia, que en este caso es un tipo de imagen que se ve que no nos permite seleccionar, pero la intuimos, lo que llamamos una imagen fantasma. Podemos crear ilustraciones también 2D derivadas de ese 3D, es decir, si yo modifico el 3D, se actualiza esa imagen, esto ya es una imagen 2 dimensiones, esto no es un 3D, y si yo modifico la original, esta se actualiza, y aquí puedo limpiar líneas, añadir líneas, podemos quitar algún elemento que nos sobra, por ejemplo, algún pequeño defecto de 2D. Si yo modifico aquí algo en el 3D, se va a actualizar esa ilustración, porque esa imagen 2D están vinculadas. Esa es una funcionalidad avanzada que tiene Creolus. Vemos cómo añadimos ese 3D. Vemos cómo en la estructura nos aparece un pequeño relojito en el 2D conforme está desactualizada. Cuando entremos en ella y la actualicemos, que es justo lo que está haciendo ahora, se me ha actualizado, ya me dice que ha actualizado completamente el cambio, y si me miro lo que ha pasado, pues veremos cómo de repente tenemos esa explosión
que no teníamos en esa imagen 2D. Eso es una imagen 2D, ¿eh? Bueno, esto lo más seguro que sacaremos una imagen vectorial, etcétera. Podemos hacer composiciones, por ejemplo, con vistas de detalle, con globos, con diferentes información. Esos globos, además, pueden llevar datos de metadatos del CAD, es decir, el nombre, la referencia, el material, el código de artículo, lo que sea. O sea, cualquier atributo que tenga el CAD lo podemos utilizar para crear un globo. Esa información viene importada. Y aquí vemos un montón de atributos: versión, revisión, estado del ciclo de vida. Habrá atributos de Winchell, atributos de CAD, atributos de diferentes tipos que podemos utilizar para crear un globo personalizado con toda esa información. De tal manera que incluso podemos crear globos con el código, que nos ahorraríamos la típica lista de materiales con sus globos numéricos, ¿no? Cosas así se pueden hacer. Podemos crear una animación, un paso a paso. Puede ser una animación o una secuencia que es parecido, es un paso a paso. Como vemos aquí, tenemos un 3D que además, fíjate que podemos hacer zoom, podemos girarlo, moverlo, y le doy al play y estoy viendo cómo se está desmontando este elemento de aquí. Cómo desaparece, aparecen pequeñas animaciones como que cambie de color o parpadee o cosas así. Y podemos hacer aparecer carteles. Bueno, si estamos indicando cómo desmontar o cambiar la amortiguación, pues oye, tienes que quitar esos tornillos, cuidado que esto puede estar con tensión, etcétera, etcétera. Directamente una animación, un paso a paso, y en ese paso a paso podemos añadir y mover y manipular pues el movimiento, alargando, haciendo más lento, más rápido ese movimiento. Podemos añadir, como vemos aquí, estábamos navegando por la secuencia de movimiento, como parpadea cambiando de color, luego se desenrosca, sale. Si queremos añadir alguna acción intermedia, movemos esa línea de tiempo y hacemos lo que sea. Aquí vemos cómo en la animación aparecía el cartel y cambiaba de color, pues es algo que también teníamos a lo largo de todo este línea de tiempo. Y podemos añadir un paso 3, donde lo que queremos hacer es coger este cartel y hacerlo desaparecer. Y aparece esa línea de tiempo, y además pues vamos a quitar un componente o añadir un efecto nuevo para hacer la operación. En este caso, un cambio de color a rojo para llamar la atención, captar la atención del usuario. Y ahí tenemos las dos acciones que hemos hecho: hacer desaparecer la nota y cambiar el color de la pieza. Como desaparece la nota y cambia de color. Y así de sencillo vamos haciendo el paso a paso. O, por ejemplo, la típica imagen de un explosionado con sus globos. Debajo tenemos la lista de materiales correspondiente a esos globos, que podemos exportar a formato Excel. Eh, pero además, como vemos, cuando clicamos sobre el globo, se ilumina, pues eso se puede también exportar, ese tipo de inteligencia, vamos a decirlo así. Si selecciono la lista de materiales, también me dice qué globo es. Pues eso, si luego tenemos alguna aplicación, podemos llegar a utilizar esa funcionalidad. Y por último, publicar. Y aquí tenemos los diferentes formatos, todas las ilustraciones que hemos hecho, y de cada una decidimos en qué formato la queremos. Pues mira, de esto necesito la imagen PNG, necesito el SVG, de esta necesito no sé qué. Y bueno, voy creándome todas las que yo necesite, y si alguna me falta, pues le digo a editar y añado pues un nuevo tipo, pues por ejemplo un PDF, ¿no? O por ejemplo un formato vídeo. Pues todo eso simplemente me vengo aquí, elijo el formato, le pongo un nombre, las características, guardo y elijo de qué figuras quiero exportar. Entonces, así de sencillo es configurar y crear todas las ilustraciones y los formatos de salida que puedas necesitar. Luego se pueden generar en ficheros individuales, y tenemos eso ya publicado para ser visible o utilizado en la herramienta que toque, desde Arbotest al CreoView o en otros softwares que podáis tener y utilizar. Bueno, ahora ya, sin más, voy a entrar a hablar de novedades de CreoIllustrate, que como decía, son las acumuladas entre junio del año pasado y diciembre. Son las versiones 9.0 y 9.1. ¿Vale? Ahora estamos en la 9.1, la vigente, pues vamos a ver todas las acumuladas entre la 9.0 y la 9.1. La primera de ellas es que ahora
Cuando en Creo Parametric se generan los estados de visualización, que son conjuntos de vistas donde se guardan orientaciones, maneras de ver las cosas, secciones, por ejemplo, anotaciones 3D, etcétera, etcétera. Ese conjunto de anotaciones, cuando entrábamos a crear una figura, ya las veíamos aquí, y era muy normal. Lo que ahora hemos añadido es un icono que nos permite, en medio de la ilustración, cambiar o ir a la vista que ya teníamos o incluso cambiar de tipo de vista, sin tener que volver a hacer una figura desde el inicio. Esto solo se podía coger desde el inicio, ahora podemos ir a cambiarla en caliente, digamos, desde una figura ya hecha, donde le hemos añadido globos, etcétera, pues puedo irme a un estado concreto de vista. Otra de las novedades es la integración mejorada del- de los multicuerpos. Ahora me permite, o sea, ya era compatible abrir una pieza multicuerpo, lo que no se podía era ver los cuerpos que formaban y poder ocultar, mostrar cada uno de los cuerpos. Ahora podemos añadir esta funcionalidad y vemos todos los cuerpos y podemos ocultar individualmente cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos una pieza multibody, multicuerpo, pues podemos jugar con cada uno de esos cuerpos desde el Creo Illustrate. Otra de las novedades es que cuando hacíamos una exportación en formato vídeo, en formato MP4 o Windows Media Video, el Creo Illustrate, digamos que se quedaba bloqueado hasta que exportase el fichero. Ahora es un trabajo que hace en segundo plano, por lo tanto yo puedo seguir trabajando con Creo Illustrate mientras va publicando el vídeo. ¿Vale? En vídeos con muchos frames y con mucha tamaño muy grande, puede tardar un tiempo importante, pues en ese tiempo yo puedo seguir trabajando sin ningún problema, porque lo hace en un segundo término y no me bloquea el Creo Illustrate. Otra de las novedades para mí de las más interesantes es esto que estáis viendo, o sea, cuando yo tenía una vista de detalle con globos, ahora puedo determinar si quiero mover la vista como estamos moviendo y que los globos se muevan con ella, o quiero que globos y vista se muevan todas a la vez, como estamos viendo en los dos casos. Puedo decidir si quiero mover la vista y los globos conjuntamente, incluso escalarlos conjuntamente, o que vayan por separado. Los globos no se mueven y solo se mueve la vista de detalle. Esta es una de las novedades que yo creo que es muy interesante, porque cuando teníamos una composición y teníamos que mover, pues daban bastante, bueno, nos obligaba a rehacer algunos posición de globos porque resulta que habíamos movido la vista y no podíamos moverlo todo junto. Más novedades. Cuando hacemos listas de elementos, donde ponemos los globos y sale la tabla de listas de elementos que hemos visto en la animación del vídeo de toda la demo entera, eh, había una serie de etiquetas que eran siempre fijas. Ahora se pueden manipular esas etiquetas fijas y añadir cuáles queremos que sean las fijas. Si alguno lo ha utilizado alguna vez, recordad que había habían tres etiquetas que eran siempre las mismas, que era el número, el nombre y la cantidad, eh, y no se podían manipular ni en el orden ni en los tipos. Ahora, desde la herramienta de administración de Creo Illustrate o por la configuración de opciones, puedo determinar cuáles son las que quiero que se muestren y en qué orden quiero mostrarlas. Si luego he de sacar un Excel de esa lista o un PDF con la lista de materiales, pues ya estoy determinando cómo va a ser esa tabla y qué campos va a tener la tabla. Más novedades. Para los que utilicéis la parte de 2D, ahora se pueden desvincular la figura 2D de la 3D. Si queremos modificar completamente esa figura vectorial 2D y no queremos que se actualice con el 3D, la podemos desvincular. Eso sí, si la desvinculamos ya no se puede vincular, ¿vale? Pero bueno, antes no se podía, ahora ya sí. Hay algunas son muy rápidas de explicar, como esta. Simplemente
de la versión 9.0 ya se hizo compatible con Windows 11 100%. 9.0 y 9.1 sin ningún problema. Si alguno tiene eh, Windows 11 no tendrá ningún problema. Estoy viendo preguntas, cuando acabe responderé todas las preguntas, ¿vale? Porque estoy viendo preguntas que van saliendo, pero me esperaré a acabar de exponer a todas las novedades antes de responder. ¿Qué más? Novedades. Bueno, lo que decía, al final PTC tiene una herramienta que se llama Vuforia, que es para realidad aumentada, y esa herramienta se alimenta en una gran porcentaje muy alto de Illustrate. Entonces, esa información de la que se alimenta y que luego, pues hasta ahora se hacía de una manera un poco más manual, ahora nos va a permitir controlar qué tipo de información vamos a transmitir al Vuforia. Por lo tanto, tenemos una funcionalidad que nos permite facilitar esa traslación de información desde el Illustrate a Vuforia. Para los que hagáis animaciones, podéis añadir tiempos vacíos, que se llama. Bueno, pues al final es añadir entre una acción y otra, pues un espacio de tiempo en el que no ocurre nada más que añadir un tiempo. Eso antes no se podía. Antes siempre estaba haciendo algo. O estaba haciendo un movimiento, o estaba apareciendo o desapareciendo alguna pieza, o haciendo alguna animación. Ahora podemos añadir un tiempo de pausa, por decir algo, pero que, digamos, el reloj siga avanzando. Otra de las novedades interesantes. Podemos ahora manipular por separado en los globos lo que son el tipo de línea de la directriz, de la flecha que acompaña al globo, del globo. Por lo tanto, podemos tener un tipo de línea color en la directriz y un tipo de línea y color en el globo, cosa que antes no se podía. Antes todo era un solo tipo de elemento. Por lo tanto, podemos elegir, pues mira, la línea la quiero en azul y continua, y lo otro lo quiero en discontinuo y en rojo, como estamos viendo aquí en el ejemplo. Eso antes no se podía, ahora ya podéis manipular ese tipo podéis, digamos, manipular por completo lo que son las directrices. Otra de las que creo que son más interesantes, ese clic que acaba de hacer ahora, el símbolo de anotación, lo que nos permite es que cuando yo arrastre esa componente de la librería, me lo lleve a la ilustración y lo puedo vincular al 3D. ¿Vale? Además de poder decir en qué lugar quiero el sistema de coordenadas de colocación, lo que he hecho ahora es decirle que cuando monte esa pieza, quiero que se coloque, digamos, orientado desde ese sistema de coordenadas y vinculado a la pieza a la que me apoye. Fijaros cómo ahora me pongo la vista, me traigo este elemento y cuando me acerco a la pieza, me la ilumina, me la ha colocado ya orientada respecto a esa geometría que acabo de seleccionar, e incluso si yo selecciono la pieza, el símbolo y la pieza se mueven juntos, porque han quedado vinculados. Por lo tanto, me permite mucho más fácil hacer ese tipo de montajes de herramientas. Simplemente clicando esto, y con el editor de ubicación del score, pues puedo elegir cualquier punto de la geometría de la herramienta o del símbolo para colocar cuál va a ser el punto de referencia de montaje. Luego lo oriento, lo guardo y acepto. Y ya tengo esa pieza de librería fácilmente montable, ¿no? Esta es otra de las que creo que son más interesantes. Una, bueno, menos utilizada, pero bueno, ahora lo que es cuando hacemos un movimiento, cuando hacemos una animación donde hacemos que una pieza sufra un explosionado, pues en el fondo está generando una ruta, ¿no? Ahora hay una opción de preferencias que podemos activar para que se muestre siempre por defecto esa ruta cuando estemos trabajando. Eso se utiliza cuando alguien está manipulando la ruta de manera muy detallada, ¿no? Pues se puede activar para que no tengamos que ir a activarla expresamente y aparezca en el momento de trabajo. Otro de los temas interesantes. Cuando creábamos globos donde utilizábamos parámetros, como por ejemplo el nombre de una pieza automáticamente, esos parámetros no se podían editar.
ese globo. Ahora es editable, por lo tanto puedo tener un parámetro que me lee de la pieza y además puedo añadir yo texto adicional. ¿Vale? Eso no se podía. O sea, cuando cogíamos atributos de la pieza, el contenido nunca era editable. Ahora ya sí. ¿Vale? Este también es otra de las novedades, para mí, de las más interesantes también, porque nos permite ir más allá a la hora de, pues lo que decíamos, añadir pues información adicional de lo que estamos mostrando. ¿Qué más? Se ha aumentado el rendimiento de publicación y esto es importante porque si estamos haciendo una multipublicación donde sacamos N formatos, no sé, PDFs, PVZs, algún SVG, también quiero los PNGs, quiero también algún vídeo en MP4, eso puede tardar unos cuantos minutos en generar, ¿no? Pues como ahora bueno, sí, desde hace un tiempo van a segundo plano, eso quiere decir que no se me colapsa el ordenador, pero es que además ahora han reducido el número de recursos, digamos, del sistema que ha de utilizar para hacer eso. Por lo tanto, es más rápido de generar todas esas ilustraciones. ¿Qué más? Han añadido algunas propiedades adicionales para que se puedan utilizar como letreros. Y entre ellas está pues el nombre del fichero, el nombre de la figura, el autor y el idioma. Esos datos no se podían utilizar dentro de un globo. Ahora se pueden utilizar, por lo tanto ya no nos obliga a nosotros ponerlo manualmente, sino que lo podemos mostrar automáticamente en un globo que hemos personalizado. En resumen, y para acabar, al final lo que estamos intentando es crear elementos que nos mejoren y nos ayuden a ser más precisos en ese servicio que damos. Llámale postventa, llámale mantenimiento, llámale montaje, cualquier servicio en el cual necesitemos acompañarlo de imágenes. Vamos a permitir que sea más ágil de hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque al final la información es mucho más sencilla de entender y a los usuarios les va a ser más fácil hacer ese trabajo. En consecuencia, podemos reducir costes y hacer una mejora de productividad. Y eso pues siempre es un beneficio muy grande. Y al final, como esto está pensado para el usuario final, el usuario es el que va a beneficiarse de todo eso, por lo tanto el cliente va a estar más feliz, y digo cliente como puede ser interno o puede ser externo. Y eso, siempre la satisfacción del cliente nos va a permitir a nosotros, pues lógicamente, pues sacar un beneficio de ello, ¿no? Antes de leer las preguntas que hay, simplemente informaros, la semana que viene tenemos un seminario de las novedades de Windchill. Haré un poco como hoy, o sea, acumularé novedades de la versión 12.1, todas las novedades que han ido apareciendo. En la versión nueva que ha salido, la 12.1.2, yo hablaré un poco de la 12.1.0, 1.1 y 1.2 para acumular más novedades. Y haremos como hoy una pequeña introducción y luego las novedades. Y luego, bueno, que ya tenemos publicado un poco las fechas de todos los cursos, calendario de cursos que siempre tenemos a vuestra disposición. Además de que hemos publicado algunos cursos nuevos. Por último, a ver, dejarme ver que mire un poco todas las preguntas. Vale, me preguntáis si cuando importamos de software de terceros podemos también importar metadatos o tenemos algunas limitaciones. Depende. Voy a hacer una pregunta con una respuesta con una pregunta casi. Depende un poco de por dónde, si estamos abriendo nativamente el formato, llámale SolidWorks, llámale Inventor, llámale lo que quieras. Allí no tenemos esa funcionalidad. Si pasamos por un PLM, sí que podemos disponer de esa funcionalidad. Si pasamos por Windchill, Windchill es capaz de generar un fichero que va a arrastrar esa información y entonces sí que podemos recibir todos esos metadatos o incluso algunas cotas, y etcétera, etcétera.
ponemos un globo a una pieza, si seleccionamos el globo nos enseña la tabla y si seleccionamos la tabla nos enseña el globo. Es en las dos direcciones. Lo que pasa es que eso solo ocurre, vamos a decirlo así, dentro del entorno que Illustrate. Luego, fuera del Keyless State, el entregable puede ser un fichero, por ejemplo, SVG, que tiene el concepto este que decía de hotspots, tienes una tabla y luego hay herramientas que son capaces de vincular ambas cosas, ¿vale? Con un formato, bueno, yo sé de clientes que en su web en HTML ha hecho ese tipo de trabajos, sin ningún problema. ¿Qué más preguntas? La tabla de referencias, la tabla que genera el Clear State, es una tabla que podemos copiar y pegar en formato tabla, pero es que además es un publicable. Es decir, se puede publicar en formato Excel directamente. Y esa tabla se puede utilizar para lo que queramos. Incluso se pueden sacar en otros formatos, pero sobre todo es el Excel. CSV, Excel. ¿Qué más? Voy leyendo preguntas tal como van llegando. La aparición. Sí, la apariencia de los componentes, o sea, el aspecto que tienen, los colores sí, los colores, básicamente, eh, es tal cual viene del CAD. Si en el CAD lo hemos pintado de rojo, aparecerá en rojo. Si ese rojo tiene un cierto degradado, es un cierto degradado. ¿Vale? O sea, en ese sentido, respeta lo que viene del CAD. Luego nosotros podemos cambiarle el color a la pieza. Vale. Me preguntan si se pueden crear tablas dentro de, de la ilustración. No, es una de las peticiones que hay históricas. De momento no la han generado. O sea, dentro de la ilustración lo que se pueden hacer son notas de texto, se pueden crear imágenes, se pueden crear vistas de detalle, globos, explosiones, símbolos, pero una tabla no. Una cosa que no he dicho, además, aprovecho para comentarlo, en Keyless State se puede trabajar en multidioma, es decir, cualquier texto que tengamos en Keyless State se puede traducir y se puede generar las imágenes en cada idioma o incluso generar un formato PVZ, que sería el entregable de ilustración, que puedo elegir en qué idioma quiero verlo, el mismo contenido. ¿Vale? No lo he comentado, pero creo que puede ser interesante. Mm, mm, mm. ¿Qué más? En cada vista, cada figura de Creole State puede tener su propia tabla y su propia tabla de globos. En una podemos estar creando unos detalles de un conjunto y en otra podemos estar creando detalles de, de toda la máquina entera. Podemos crear diferentes tablas para cada uno de los elementos. A ver, que van llegando y voy leyendo que no me deje ninguna. Eh, Vale, aquí ya me están preguntando algo un poco complejo, que es la posibilidad de crear una especie de vínculos entre vistas, de que yo hago un conjunto con una serie de explosionados y de ahí me puedo irme a otra vista con explosionados. A ver, lo que crea que usted son figuras. Cada figura es una imagen que, que es independiente, vamos a decir, del resto. Cuando yo los exporto, o sea, Clear usted no exporta en formato web o en formato interactivo web. Genera un formato PVZ, que ese sí que se puede abrir con un Creo View Express, por ejemplo, con el visor gratuito de PTC, y luego genera otros formatos, entre ellos pues imágenes o formatos vídeo, formato tal. Pero cada uno de ellos es independiente. Si yo quiero hacer una interacción, digamos, entre formatos, lo que me obligará es a pasar por algo que yo voy a hacer externo a PTC. Es decir, yo me haré mi web donde cuando le dé a una cosa quiero que vaya a otra imagen. Bueno, pues eso lo tendré que hacer yo. No me lo va a dar el Illustrator, no va a hacer ese trabajo. No tiene esa funcionalidad. Luego me habláis de formatos de WG o de XF, si se pueden importar. En principio, si no recuerdo mal, sí. Espera, que lo tenía puesto aquí. Sí, de WG y de XF. Correcto, se pueden importar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, igualmente, vale. Tenéis mi
correo electrónico aquí. Si alguien tuviese alguna pregunta o quisiera concretar algo más, o a través de la web de Integral, estaremos encantados de atenderos y de responder a todas las dudas que tengáis. Bueno, si no entra ninguna pregunta más, que no estoy viendo ninguna en concreta, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia, recordaros que tenéis una pequeña encuesta que os agradeceríamos que respondierais a ella y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos.